Wow, cómo corre el tiempo. Así que vamos a también a tratar de adelantar nosotros. Estamos en nuestro la tercera predicación sobre el tema ¿a dónde están los que se fueron? ¿Dónde están los que se fueron? Comenzamos tratando de poner la base, que es el asiento de todo lo que nosotros podamos tener, creer o hacer, que es la salvación. Nada podemos hacer si no entendemos, si no sabemos, si no tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente no un concepto, sino una verdad llamada salvación. Nada podemos hacer porque lo hacemos entonces superficialmente. Pero cuando uno sabe que lo hace para aquel que dio su vida por la mía y por las nuestras, entonces hacemos las cosas con corazones, sinceros. Estoy desarrollando. La gripe, digo. Así es que luego hablamos también sobre lo que es la importancia de entender la justificación y la redención, que es el tema que nos ocupó el domingo anterior. Muy interesante que podamos discernir nosotros que el ser justificados no quiere decir que no somos culpables. Justificados significa que somos culpables, pero Dios en su gracia ha decidido perdonarnos, aunque seamos culpables. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Así es que no es que nos quita que ya no somos pecadores o que se acabó. No. Somos hombres y mujeres que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, pero que constantemente necesitamos volver a la fuente de nuestra salvación porque constantemente estamos pecando. ¿Caminamos juntos hasta aquí? Hoy quiero entrar al tema muy interesante que es el reino de Dios. El reino de Dios. Quiero aclarar, quiero decir esto para que podamos entrar con un concepto bastante amplio de esta situación. No hay un solo escritor, y hablo de los escritores bíblicos, que nos diga con exactitud qué es el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Es un tema con una profundidad que el que se mete ahí se ahoga. Es simplemente, la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tiene una visión de lo que es el reino de Dios, que no es la misma que la visión que tiene la iglesia de Jesucristo. Son dos conceptos distintos, aunque el principio es el mismo, pero son dos visiones distintas. Entonces, vamos a tratar de comprender lo que el pueblo de Israel entiende cuando hablan de el reino, porque usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que Jesucristo siempre habla del evangelio del reino. Pedro habla del evangelio del reino. Pablo habla del evangelio de la gracia, no del evangelio del reino, porque son dos conceptos distintos. Entonces la iglesia acepta un reino distinto al que el pueblo judío también acepta. Y vamos a tratar de ir aclarando conforme vamos caminando para que podamos luego entender. Otra vez repito, estoy poniendo bases, paredes, techos, ventanas y todo para que podamos luego entrar a la casa y encontrarnos con aquellos que se han ido antes que nosotros, para que podamos entender dónde están los que se fueron. Y entonces podemos ir comprendiendo mejor. Romanos capítulo 14, por favor. Romanos, decíamos la semana anterior, una de las cartas más profundas y conflictivas del apóstol Pablo, porque habla de ley, habla de gracia, y la ley y la gracia como que no se llevan bien, ¿no? Porque la ley condena y la gracia perdona. La ley condena, la gracia perdona. Recuerdo una vez que me citaron a la corte para ser, ¿cómo se dice? Jurado. Y entonces me dice el juez, usted pudiera estar en X caso, y me dieron lo que le dan a uno siempre ahí, ¿no? Los pormenores del caso. Y le digo, bueno, yo creo que
todos somos inocentes. Hasta que se compruebe lo contrario, le dije, no, siempre. Siempre. Me dijo que puede irse a su casa. Le doy un tip para que sepa qué decir en corte. Puede irse para su casa. ¿Quién soy yo para condenar a otro cuando yo he sido perdonado? Entonces, mi concepto esto es, yo no puedo condenar a nadie porque yo he sido perdonado, yo he sido justificado. Entonces, no puedo darme el lujo de condenar a otro. Entonces, para mí todos son inocentes porque Cristo nos hace inocentes en ese sentido. Vamos a hablar un poquitito más sobre este concepto. Romanos 14, por eso digo, la gracia no se lleva con la ley, que la ley condena. La ley condena. La ley es la que dice, fusílenlo, enciérrenlo, pero la gracia dice, déjenlo ir. Esa es la gracia. Romanos 14, 17. Vamos a comenzar con esta escritura que dice de la siguiente forma. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a entrar a tu palabra y tratar de ir comprendiendo, Señor, lo que a través de tu palabra nos enseñas, nos dices, lo que es tu reino. Un reino que está aquí, pero en el cual entraremos. Permítenos, Señor, entre toda nuestra confusión, que tu Espíritu Santo nos dé una luz de claridad para que podamos discernir, entender lo que tú nos quieres enseñar, para que podamos comprender la importancia de ser ciudadanos de tu reino celestial. Perdona nuestras faltas, Señor. Ante todas las cosas queremos suplicar el perdón de nuestras faltas, porque si algo podemos confesar todos y cada uno de nosotros, Padre, es que te hemos ofendido, de hecho, de palabra, de pensamiento, de vista, de lo que sea. Por eso necesitamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie una vez más y podamos, Señor, ser aptos de entrar a tu palabra, de escudriñar tu palabra y de escuchar tu voz a través de ella. Señor, pues que todos nosotros podamos tener una mente abierta y receptiva a lo que tu Espíritu Santo nos quiera decir en este día. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Tratar de explicar de una forma concreta lo que es el reino de Dios es como querer saber quién fue primero, si el huevo o la gallina. Es casi imposible, si no imposible, el que nosotros en nuestra mente finita podamos discernir o entender en una forma cabal lo que es el reino de Dios, porque no entendemos muchos de estos conceptos. Quiero, antes de entrar en sí al sermón, decía un famoso presidente de mi país, ciudadanos de la ciudad, campesinos del campo, antes de hablar quiero decir unas palabras. Igual estoy yo. Antes de entrar al sermón, quiero aclarar un par de cositas que ya se me olvidaron, pero bueno. Para nosotros entender el reino es un poco más difícil por una sencilla razón. Nunca hemos vivido en un reino. Ninguno de nosotros ha vivido en un estado político donde hay un rey y una reina y un palacio y una corte que le sirve al rey. Nunca hemos vivido en semejante circunstancia. Nunca hemos estado en España en los tiempos donde España tenía los reyes, o en Inglaterra en los tiempos de Inglaterra tenía los reyes, o en Italia donde tenían su rey, o en cualquier otra nación que estaba designada de esa forma. Israel no es la excepción, siempre tuvo rey, siempre ha vivido bajo el concepto de un rey. Así es que el reino de Dios para el judío lo percibe como alguien que gobierna por completo todo lo que es la estructura de aquel reino. ¿Me estoy dando a entender, hermanos?
Para nosotros es otro concepto, pues porque nosotros no tenemos reyes, tenemos presidente, tenemos senadores, tenemos representantes, pero el concepto de reino no está como estaba en el tiempo en que la palabra fue escrita. Entonces es un poco vago el concepto que nosotros podamos tener de lo que es un rey que gobierna su reino. Y es más, yo creo que si nos quisieran poner en esa circunstancia, muchos de nosotros volviéramos a nuestro rancho. Porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a la democracia, estamos acostumbrados a que nuestro voto cuenta, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y si vivimos en otro tipo, entonces se vuelve una tiranía. Donde entonces aquel decide por nosotros, como en Cuba, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó el reinado de Fidel Castro, que entonces quitó aquellas cosas, pero todo llega a su fin. El único reino que es eterno es el reino de Jesucristo. De ahí en fuera todo reino llega a su fin. Todo principado se agota, todo principado se acaba, toda política se agota hasta que la palabra del Señor permanece por todos los siglos de los siglos. Así que por eso podemos confiar más en ese concepto de reino que podemos tener nosotros de la misma palabra de Dios. Hablar de esto es duro para nosotros la iglesia, ya no digamos para el mundo de afuera. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se puede ni pensar con mente terrenal, ni querer ver con ojos terrenales. No hay tal cosa que podamos hacer. Se lo compruebo con la palabra en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así es que el que es nacido de mujer, dijo Jesús, humano es, hombre es. Pero que el que es nacido de la palabra, entonces se convierte en hijo de Dios y ciudadano del reino de Dios. ¿Qué es necesario entonces para poder ver y pertenecer al reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no te puedes hacer ciudadano de un reino a menos que nazcas en ese reino. Por eso es necesario nacer en Jesús por la palabra a el reino de Dios. Y entonces podemos ser parte de ese reino. ¿Me están siguiendo, hermanos? Políticamente hablando es imposible. Materialmente hablando es imposible. No podemos contemplar el reino de Dios. Mire, es tan complicado el punto que Pablo dice que el reino de los cielos es ahora, pero será mañana. Hay un libro que se llama, se me fue, creo que es Los Cánticos de Moisés. No es un libro bíblico, es un libro más judaico que nada. Pero en ese libro, si yo no mal recuerdo, en uno de esos capítulos que hace años que leí, dicen ellos, escrito por Moisés, que él esperaba entrar en el reino de Dios. Ahora, el concepto que Moisés tenía de entrar al reino de Dios era entrar a la tierra prometida. ¿Por qué es que él tenía ese deseo y ese concepto? Porque él no iba a entrar a la tierra prometida. Porque él no entró a la tierra prometida. Por lo tanto, existía en su corazón el deseo de entrar a la tierra prometida. Porque Dios le dijo, no vas a entrar, pero te voy a dejarlo ver. Él lo vio. Él vio aquellas planicies verdes, imagínense, viene del desierto árido, arena, alacranes y todo, y de repente el Señor lo muestra y le muestra aquellos campos verdes, aquellas planicies llenas de mangos grandotes, ¿verdad? Y aquellos campos con sandías y guayabas y toda aquella cosa linda, y el Moisés ahí con hambre usted. Pero le pasa a los desobedientes, ¿verdad? Moisés desobedeció y ¡pum! El Señor le jaló las greñas y no entró al reino de Dios en ese concepto. Pero lo vio. Por eso Jesucristo en algún momento a alguien le dijo, mira, la verdad es que tú estás cerca del reino, le dijo. Estás cerquita del reino, pero no dentro del reino. No estás dentro. Así hay tantas personas en nuestro diario caminar que dicen que creen,
que dicen que son buenas gentes, que dicen que van a ir al cielo por las buenas obras que hacen, que dicen que todo lo van a recibir porque ellos son buenas personas, están cerca del reino, pero no están en el reino. Porque el reino de Dios no se entra porque seas bueno. Porque en primer lugar, cuando pases por migración de ese reino, te van a decir, aquí el único bueno se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro. Así que por ser bueno, no entras al reino de los cielos. No entras, porque no hay ninguno bueno. Para entrar al reino, tenemos que nacer de nuevo y comenzar a ver el reino espiritual. Un reino que nos enseña cosas nuevas, cosas lindas que antes nosotros no entendíamos, no comprendíamos y hasta criticábamos. Hermano, ¿quién de nosotros, les voy a hablar a los varones primeramente, quién de nosotros como varones no pensamos mal cuando alguien le decía que tienes que amar a tu vecino? What? Tienes que amar a tu vecino. Tienes que llevarle una rosa a tu vecino. Ahí no juego usted, ¿no? Ahí no juego, pero porque no entendemos el concepto. Las hermanas, cuando le decían, mira, tienes que amar a esa señora que te insultó. Eso está serio. Amar, no se la quiero agarrar de las greñas y quitarle los rulos que lleva arriba. Lo que quiero es desgreñarla. Y el Señor te dice, no. Entonces, ese concepto no lo entiende el mundo. Porque el mundo todavía está en ojo por ojo, diente por diente. Me das en una cachetada y yo te saco el aire. Pero en el reino de Dios, las cosas cambian. El que te pegue una mejilla, ponele la otra. El que te pide prestado $10, dale hasta la cartera, dijo Jesucristo. ¿Alguien tiene 10 pesos que me prestes? ¿No? Ese es el concepto que tiene en el reino de Dios, donde todas esas cosas pasan de ser y comienzas a contemplar una nueva manera de ver la vida. Aclaro, y no solamente la vida terrenal, sino la vida celestial. Porque si algo nosotros debemos de tener un concepto, pero claro, es que la muerte no termina con nada. La muerte es el principio de todo. La muerte es el principio. El mundo llora, grita, patalea, porque se les fue aquel ser amado. La iglesia, el cristiano, el hijo de Dios, el que sabe dónde está ese reino, agradece los años que se lo prestó y le dice, al rato te guacho. Al ratito te guacho. ¿No? ¿Por qué digo un ratito? Porque dice la palabra que un día son como 1000 y 1000 son como 1. Así que yo no sé cuántos días usted piensa vivir, sea 1 o 1000, pero de que se va, se va. Entonces podemos decirle no sé cuándo, pero ahí te guacho. Al ratito nos vemos. Al ratito nos vemos. El pastor Lowry, ustedes saben, uno de sus hijos falleció en un accidente en el freeway, fue, ¿verdad, mija? Si no me equivoco. Estaba cambiando una llanta, algo así, y vino otro carro y se lo pasó llevando. Y era el hijo que le ayudaba a poner junto todo el movimiento de Harvest, ¿no? Que rentan el estadio de Los Ángeles y hacen tremenda cosa, un movimiento evangelístico tremendo. Y él era el hijo que le ayudaba a poner todo eso en orden. Y se lo mataron de esa forma. Y no olvido ese sermón, no estuve ahí, lo vi después por televisión, cuando él dice, yo no sé qué hubiera dicho, pero digo lo que él dijo. Ahora estoy más ansioso, dijo, que nunca de poder llegar al cielo. Porque ahora tengo un hijo que me está esperando para mostrarme las calles de oro y el mar de cristal. Amén. Si usted es padre, si usted es madre, entenderá el mensaje que le estaba dando. Ahora tengo un hijo
Hoy estoy ansioso porque es como cuando se vino el primero para acá, para Estados Unidos, ¿verdad? Después le caímos toda la familia. ¿No? Igual. Porque Jesucristo dijo, me voy a ir yo primero para prepararles morada. Y entonces el que se va primero, yo le dije a mi suegra, llega y limpia. Para cuando llegue, me le da sacatito a mi caballo y toda la cosa. Pues esa es mi fe, hermano. Yo no sé la suya, pero esa es mi fe. ¿Se acuerda que yo le dije que estaba mi suegra antes, una hora quizás antes de morir? Me siento a la par de su cama y la veo con la máquina respirando. Mi suegra le encantaba salir con nosotros. Le encantaba, no sé por qué, pero le encantaba salir con nosotros. Y le dije yo viéndola, le digo, se llamaba Liboria ella. Le digo, ay Liboria, muchos viajes hicimos juntos. Fuimos a Canadá, fuimos a Oregon, fuimos a Las Vegas, a una iglesia, toda la cosa. Fuimos aquí, fuimos para allá. Le digo, pero en este viaje no te acompaño, le digo. Te vas solita. Pero, ahí te veo. Allá te guacho. Me limpias la camita, me limpias la casa. Cuando lleguemos, todo esté nice. ¿Habrá polvo en el cielo? Te fijas, una cosa que nunca me pregunté. Pero bueno, para otro sermón. Vuelvo al punto. Es ese reino donde nada de lo que nosotros vemos es igual. Porque lo que nosotros conocemos, yo no sé si existe o no existe ahí arriba. Pablo, que es quien dice que subió al tercer cielo, nunca dice lo que vio. Lo que Pablo dice es, vi cosas que no se pueden describir. O sea, no hay palabras para describir lo que yo vi. Entonces siempre hablan de semejanza. Un mar de cristal. ¿Se imagina usted las olas en un mar de cristal? Se mete bajito de herido uno de ahí, ¿verdad? ¿Cómo se explica el oro transparente? Explíqueme usted, voy a caminar por calles de oro transparente. Yo sé que voy a caminar las calles de oro transparente, pero no sé cómo describir el oro transparente. Porque en el concepto que yo tengo de oro tiene que ser amarillo sólido, ¿o no? Pero oro transparente, pues la Biblia dice que es oro transparente. Y yo creo que es oro transparente porque la Biblia lo dice. Pero entonces no puedo, y Pablo dice, yo no puedo describirles lo que vi porque no me van a entender. No puedo describir lo que vi porque es cosa linda, maravillosa. Yo ya me quiero ahí, yo quiero estar allá, pero no lo puedo describir. Una de las cosas que yo, si hubiera estado en el tiempo de Jesucristo, le hubiera preguntado a Lázaro, fue, Lázaro, ¿qué vistes? ¿Qué vistes? Nada dice la Escritura en cuanto a Lázaro. Lázaro no dijo nada. No dice nada. ¿Qué Lázaro vio? No lo sé. Hay muchos hermanos que dicen por ahí que tuvieron o han tenido la experiencia de que han subido al cielo y que han visto cosas lindas y que se han encontrado con seres amados. Y yo no sé, yo nunca he tenido una experiencia de esas. No, respeto y admiro ese tipo de experiencia. Yo no la he tenido, como tampoco he tenido la de otros que dicen que han ido al infierno, menos. ¿Verdad? Hay una escritora, una pastora por ahí que cuenta la historia de Dante también a su manera, pero ella dice que fue al infierno y que vio no sé qué tanta cosa. Digo, ay Señor, a mí no me dejes ese privilegio. No. Me vas a mostrarme el cielo, pero para el infierno, ¿para qué usted? Si hay puro calor, menos quiero ir yo al calor. Imagínese, no, que va. Sin fe no podemos ver el reino de Dios. Imposible. Porque se tiene que ver a través de los ojos, de la vista, de los lentes, de la fe. Es la única forma, hermanos, que nosotros podemos entender el reino de Dios. Es, oh, Jesús se fue a ese lugar. Si es un lugar, ¿dónde está? ¿Qué lo forma? Pablo dice que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es algo muy interno. Justicia, paz, gozo. O sea, si usted tiene esos tres elementos en su corazón, usted es ciudadano del cielo. Si hay gozo en tu corazón, si hay paz en tu corazón,
Si eres un hombre o una mujer que ha aprendido a ser justo, cuando es necesario ser justo, entonces eres ciudadano del cielo. Si eres una persona injusta, que buscas lo tuyo, que siempre estás amargado, amargada, peleando por cualquier cosa, que no sabes aceptar tus errores, que siempre le echas la culpa a alguien más, porque eso es parte de nosotros. Le echamos la culpa siempre a alguien. Es que es tan fácil, ¿verdad? Quitarse uno la piedrita y aventársela a otro. Aquel fue. Aquí en el grupo de alabanza siempre estamos bromeando en los ensayos. Cuando alguien se equivoca, todos le echamos la culpa al hermano Campos. ¿No? Siempre echamos la culpa a alguien, porque nadie quiere admitir, no, que a mí se me salió, ¿verdad? Es bueno echarle, y es fácil siempre echarle la culpa a alguien. En el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos no es así. Quiero avanzar porque el tiempo se me ha ido. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Pero al mismo tiempo, el reino de los cielos sí tiene que ver con quienes compartes tu comida y tu bebida. Es con quien comes, es con quien participas. Mire, hermano, no hay cosa tan aburrida que comer uno solo. ¿Alguien ha comido solo alguna vez? Qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido es comer uno solo usted, de verdad. Aunque sea la Maruchan, qué aburrido es la cosa. Porque uno no tiene con quién compartirla, pues. Y cuando uno está comiendo con alguien, aunque sea la tortillita con frijolitos y quesito, eso sabe a gloria. Es con quien comes lo que hace la diferencia. Es con quien estás lo que hace la diferencia. Por eso, en el libro de los Salmos, en el Salmo 23, en el verso 5, el escritor nos pone y dice, tú, déjeme agregarle esto, y dice, tú aderezas mesa delante de mí. Yo voy a estar contigo y tú vas a poner mesa. Agárreme la onda, hermano. Él va a poner mesa delante de nosotros. Usted va a llegar y van a haber manjares para comer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y vas a aderezar mesa, y va a haber aceite, y va a haber vino, y va a haber de todo. Ahí es que los cubanos allá se la hicieron allá porque hay vino. Y los argentinos igual. Bueno, va a haber de todo en esa mesa. Pero Él adereza mesa y unge nuestra cabeza. O sea, hay paz en esa mesa. Hay gozo en esa mesa. Muchas cosas que en el reino terrenal no existen. Pues muchas veces cuando sentamos a comer, nos sentamos a pelear. Nos sentamos a discutir. Nos sentamos a echarnos las culpas los unos a los otros. Cuando en el momento de la cena, el momento de comer juntos, es momento de darle gracias a Dios. Momento de meditar en la bondad de Dios. Porque los alimentos son una gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y si no me cree, mire a su alrededor. Y váyase a distintos lugares y va a apreciar el plato de comida que Dios le pone en su mesa. Estaba Pastor James con nosotros y lo llevé a casa a comer. Y en mi casa no se come carne. Lo comen puro pollo. En mi casa es puro pollo. Así que por eso de vez en cuando que me ven caminar por aquí, que ando así, ya sabrá por qué es la cosa, ¿ok? Ya sabe por qué es la cosa. No, sí. Yo le he dicho como a eso de las 3, 4 de la mañana yo me levanto y comienzo. Y no sé por qué. Todavía me pregunto por qué. Traje al Pastor James a casa y mi esposa había hecho pues como dicen los cubanos, su fricasé de pollo. Con su arrocito y su papita. Y entonces nos sentábamos a comer contentos. Como estuvimos también en casa de los hermanos Cuevas, gracias por aquel tiempo lindo. Y cuando terminamos de comer, me llamó la atención, hermanos, el plato del Pastor James estaba vacío. Vacío. Escúcheme, comimos pollo, pierna de pollo con pechuga, pero el plato estaba vacío. Y yo me le quedo viendo. Ni a mi perro, ni a Simba le entrego yo toda esta cosa. Y hasta los huesos se atoró. Se comió los huesos. Se comió los huesos. Y yo me le quedé viendo así como que... Me dice, pastor, esto en Nigeria es un manjar.
Y cuando comemos pollo, nos comemos hasta las plumas. Nos comemos todo. Todo, le dije, todo, y me levantó el plato. Ahí estaba ahí, todo. No dejó nada. Yo le dije a Rosa, ya no le dije, se me va a atragantar este con un hueso en la garganta. Dale más cara la cosa, mire, después de estar aquí. Imagínese usted. Mire, cuando uno aprecia aquellas cosas y cuando uno, yo estaba comiendo tan tranquilo que ni cuéntame que estaba atorando los huesos usted. Porque es con quien uno come lo que hace la diferencia. En el reino de los cielos nos vamos a sentar con aquellos que se nos adelantaron. Allá nos vamos a sentar con ellos. ¿Se imagina, hermana Gloria, sentarse en una mesa y su mamá esté a la par suya? ¿Te imaginas a tu padre comiendo en la misma mesa donde tú estarás y hablando de aquella iglesia que plantaron por allá y de aquella canto que tuvieron por allá? Pastor Colón, ¿se imagina usted cuando llegue y se siente con la hermana? ¿Le va a pegar una regañada? Yo no quiero estar en su lugar. Le va a pegar una regañada que ya se acordará de mí. Pero bueno, es otro cantar. ¿No? Ese es el gozo que uno tiene de saber que nos volveremos a ver. Porque el reino de los cielos es para todo aquel que ha creído, que ha confesado y que ha sostenido que Jesucristo es el Señor. Porque el único que te abre la puerta para entrar a ese reino es Jesucristo. Nunca la cierra, siempre la abre. Para que todo aquel que en Él crea pueda entrar y gozar de todas aquellas cosas que Él nos ha preparado. El reino de Dios no es comida ni bebida, es gozo, es paz, es justicia, es alegría, es fe. Es saber reconocer que yo soy indigno de cruzar esa frontera, pero el que me llamó me selló el pasaporte y me dijo, welcome, bienvenido. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Esa es la ventaja de nosotros, hermanos. No me quedo con la mitad del sermón porque el tiempo se me ha ido. Pero lo que yo quiero que llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es tan sencillito. El reino de Dios no es nada material. El reino de Dios se ve con los ojos espirituales. Él se encarga de que aquí no te falte nada. Pero esto no es el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Está en tu corazón. Porque de nada le sirve ser el rey de este santuario si tu corazón está vacío. A Él le interesa ser el rey de tu corazón para que tu vida sea llena y el Espíritu Santo complemente para que cuando veas la realidad de la muerte, sepas que la muerte es el principio de toda una vida al lado de tu Salvador. Incline su rostro, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, entendemos que hablar de tu reino es hablar de cosas que no entendemos mucho todavía. Y lo poco, Señor, que podemos discernir, queremos compartirlo, no solo aquí en nuestra iglesia, sino fuera de estas cuatro paredes. Porque si algo entendemos, Padre, es que tú quieres que tu reino se extienda sobre toda la tierra. Por eso tú nos dices que no vendrás hasta que tu palabra, que es quien nos abre la puerta, sea proclamada en cada rincón de este mundo. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra, portadores del reino, para que muchos otros entiendan el amor y la gracia que tú nos tienes, que hasta el día de hoy nos esperas con tus brazos abiertos. Mientras la iglesia se mantiene en oración, no queremos dejar pasar este hermoso momento sin decirle a usted que pueda estar en medio de nosotros.
la verdad más linda. Jesús te ama. Dios te ama. Te ama tanto que apartó a su Hijo para que viniera desde el cielo a morir a la cruz del Calvario. Pero no solo porque va a morir, vino para que en su muerte usted y yo encontremos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Si nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, si nunca te has rendido a los pies de Jesucristo, quiero invitarte ahora, quiero pedirte ahora, que puedas entender que el reino de los cielos ahora está con nosotros. Eso es lo que los apóstoles proclamaban, eso es lo que nosotros seguimos proclamando. El reino de Dios está en medio de nosotros. Ese es Jesucristo. Y todo lo que Él te pide es que abras tu corazón para Él poner su reino en tu propia vida. Te lo digo por experiencia y la experiencia de la mayoría de los que estamos aquí, que hemos creído, hemos confesado y hemos invitado a Jesús a venir a nuestro corazón. Y de ahí en adelante nuestra vida ha cambiado. Hoy es tu turno. Si nunca le has confesado, si nunca lo has invitado, ahí donde te encuentras, sentado, sentada, diles: Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón y te pido que vengas a morar en él. Te hago el Señor de mi vida. Agradezco que el Padre te haya enviado a morir en aquella cruz en mi lugar. Y hoy entiendo y reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Y mucho más importante, hoy te conviertes en mi Salvador. Gracias por venir a mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Si usted dijo esa frase conmigo, si usted repitió esas palabras en su mente, en su corazón conmigo, yo quiero pedirle: no se vaya de esta iglesia sin permitirnos orar con usted y por usted. Si lo hizo, levante su mano ahí donde se encuentra. Habrá una persona que en esta mañana dijo esa frase conmigo. Si lo hiciste, por favor, levanta tu mano. No te queremos avergonzar, todo lo contrario. Queremos orar contigo, orar por ti. Eso es todo lo que deseamos hacer. Darle gracias a Dios por tu decisión. Si hiciste esa pequeña oración conmigo, permítenos orar contigo. ¿Habrá alguien que levantando su mano dice: yo lo hice, pastor? Yo hice esa pequeña oración. Yo invité a Jesús a venir a mi corazón. Si lo hiciste, permítenos orar contigo. Levanta tu mano y juntos le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Por última vez, ¿habrá una persona con nosotros que tomó esa linda, sabia y poderosa decisión? Solamente levanta tu mano para orar contigo y por ti. Ahí donde te encuentras, no te queremos avergonzar. Tampoco esto te va a hacer cambiar de iglesia o cambiar de religión. No, es un cambio de corazón, porque Cristo hará el cambio en tu propio corazón. ¿Habrá alguien? ¿Habrá una persona con nosotros? Gracias, 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 Señor, porque hoy podemos nosotros reconocer y reconocerte a ti como nuestro Rey. Y que porque tú eres Rey, entonces nosotros pertenecemos a tu reino. Permítenos siempre estar con esto en mente y en el corazón. Tú nos abriste las puertas de tu reino, nos adoptaste como tus hijos y ahora somos herederos de un reino que es eterno. Gracias por esa promesa, gracias por esa realidad de que un día, junto a nuestros seres amados que ya están en tu presencia, compartiremos con ellos a tu lado toda la eternidad. Te damos gracias por eso y ponemos nuestra fe activa para que otros también puedan venir y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén.